Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Palestina era un territorio en disputa entre la comunidad judía y la comunidad árabe palestina. La ONU zanjó la cuestión repartiendo el territorio entre las dos partes, para que cada una de ellas pudiera formar su propio Estado. Los judíos aceptaron esta decisión de la ONU, pero los árabes no. El resultado fue que ejércitos de los países árabes vecinos trataran de invadir el recién creado Estado de Israel, pero fueron repelidos por un audaz y habilidoso ejército israelí. Un daño colateral de esa guerra fue el hecho de que cientos de miles de palestinos huyeran del territorio israelí, convirtiéndose en refugiados en el territorio asignado a Palestina, y también en los países vecinos. Esta es la historia oficial del nacimiento del Estado de Israel y del conflicto de Oriente Medio que perdura hasta nuestros días. Pero la realidad es bastante más compleja. Aunque la Resolución 181 de las Naciones Unidas de 1947 represente un hito fundamental en la historia de Oriente Medio, existe otro momento histórico todavía más importante. Es el de la Declaración Balfour de 1917. Estamos en plena Primera Guerra Mundial, e Inglaterra, que ha forjado una alianza con los rebeldes árabes contra el Imperio Otomano, se está planteando qué hacer con aquellos territorios una vez concluya la contienda. Se han hecho ciertas promesas a los árabes, pero en noviembre de 1917, tras consultas con el movimiento sionista británico y las potencias aliadas de Francia y Estados Unidos, el gobierno británico aprueba la breve carta dirigida a Lord Rothschild por el ministro de Asuntos Exteriores Lord Balfour, que tantísimos problemas iba a provocar a lo largo del siguiente siglo y más allá. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Con estas breves palabras, el movimiento sionista internacional había logrado convertir su programa acordado en Basilea 20 años antes en la incipiente política de Estado de la gran potencia imperial de la época, que además contaba para ello con la anuencia de Francia y Estados Unidos. Las tres potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial, que sentarían las bases del sistema internacional de entreguerras a través de la creación de la Sociedad de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, abrían así la puerta a la creación del Estado de Israel 30 años más tarde en un territorio en el que los judíos en 1917 no representaban más del 11% de la población. El breve texto, sin embargo, no estaba exento de ambigüedad. ¿Qué significaba la creación de un hogar nacional judío en Palestina? ¿Era un Estado judío? ¿Y si no, qué era? Y si lo era, ¿cómo podía establecerse sin menoscabar los derechos de los habitantes no judíos del lugar? ¿Presagiaban esas palabras que el territorio se iba a entregar en su totalidad o en parte a un grupo etnorreligioso venido de Europa? En todo caso, al finalizar la guerra, tras el Tratado de Sèvres, que liquidaba el Imperio Otomano como tal, dando paso al actual Estado de Turquía, la Sociedad de Naciones otorgó al Reino Unido un mandato para el territorio de Palestina. Este es el primero de 2 vídeos sobre la geopolítica de Oriente Medio durante la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, que juntos conforman una unidad. Vamos a ver todos los elementos clave de los que surge la pugna por Palestina que se desata con la Declaración Balfour. Con la lente panorámica puesta, veremos el contexto en el que ésta se produce, así como sus causas y consecuencias. Desde la descomposición del Imperio Otomano y la penetración de la región por parte de las potencias occidentales, hasta la realidad de los judíos de Europa a principios del siglo XX. El zoom lo pondremos para adentrarnos en el laberinto de negociaciones y deliberaciones determinantes que se produjeron en París y sobre todo en Londres. Así que, si te interesa el tema, te recomiendo que aguces los oídos y la mente, y también la mirada, porque vamos a ver muchos elementos gráficos, sobre todo mapas históricos, que nos van a ayudar a entender la evolución de los acontecimientos en ese periodo que tan determinante fue y sigue siendo para esta parte del planeta. La idea de los mandatos, en virtud del artículo 22 del Pacto de la Liga de las Naciones, era que las poblaciones que todavía no eran consideradas capaces de autogobierno
fueran gobernadas por las grandes potencias civilizadas, entiéndase Francia e Inglaterra principalmente, hasta que las primeras pudieran ponerse en pie y convertirse en dueñas de sus propios destinos. Claro que para Palestina, las condiciones mismas del mandato británico otorgado en julio de 1922 establecían una serie de privilegios para la inmigración judía y un papel especial para la Agencia Nacional Judía como interlocutor de la autoridad mandataria. A pesar de la oposición de la población local, que era perfectamente consciente de la promesa de Balfour a Rothschild, que recogía el mismo texto del mandato, la inmigración judía masiva promovida por el sionismo se aceleró durante los siguientes lustros. La población judía de Palestina se duplicó en tan solo 9 años, pasando de representar 83.000 sobre un total de 757.000 habitantes en 1922, un 11% del total, a 174.000 sobre un total de 1.035.000 en 1931, un 17%. Entre 1920 y 1945, 367.000 judíos, procedentes en su inmensa mayoría de Europa, inmigraron a Palestina, transformando radicalmente el equilibrio demográfico del territorio. Huelga decir que los años 20 y 30 fueron turbulentos en Palestina y que la gestión del mandato resultó endemoniada para los británicos, tema al que volveremos más adelante. La promesa de Lord Balfour de noviembre de 1917, un mes antes de la entrada de las tropas británicas procedentes de Egipto en Jerusalén, no era el único compromiso contraído por el gobierno británico respecto del reparto de Oriente Medio durante la Primera Guerra Mundial. Un año antes, el acuerdo secreto Sykes-Picot establecía la demarcación de las zonas de influencia entre Francia y Gran Bretaña. Pero ese acuerdo no era incompatible con la Declaración Balfour. Lo que sí era incompatible con la Declaración Balfour, y también con Sykes-Picot, eran las promesas contenidas en la correspondencia Hussein-McMahon en 1915 y 1916. Este intercambio de cartas entre el jerife de la Meca, Hussein bin Ali, constituido en líder de la rebelión árabe contra los otomanos, y el comisionado británico en Egipto, Sir Henry McMahon, establecía un acuerdo por el cual los árabes colaborarían en la derrota de los otomanos a cambio del apoyo que los británicos les brindarían para el establecimiento de un gran estado árabe en todo el territorio que abarcan los actuales estados de Irak, Jordania, Siria, Israel-Palestina y gran parte de Arabia Saudí, siendo el actual Líbano específicamente designado para no ser incluido en esa gran nación árabe por el elevado número de cristianos maronitas considerados no árabes que lo habitaban. No así Palestina. Pero antes de seguir, vale la pena que echemos una mirada al aspecto que presenta toda esta región antes de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, que había tenido su momento de máxima amplitud y esplendor en los siglos XVII y XVIII, ocupando todo el cuadrante del sudeste de Europa hasta el Danubio y extendiendo su poder por el Mediterráneo hasta Argelia, llevaba más de un siglo perdiendo influencia y territorio. A lo largo del siglo XIX, presionados por Rusia en lo que habían sido sus territorios europeos y por Francia e Inglaterra en el Mediterráneo y el norte de África, los otomanos encontraban crecientes dificultades para mantener su hegemonía incluso en los territorios de lo que hoy en día denominamos Oriente Medio. Su retirada en Europa daba paso a la formación de nuevos estados constituidos sobre bases étnicas. Grecia, el primero de ellos en 1830, aunque en una versión mucho más reducida de la que conocemos en la actualidad. Después Serbia, Bulgaria, Rumanía, que aunque con fronteras distintas de las actuales, veían sus existencias confirmadas por el pacto entre grandes potencias europeas del Congreso de Berlín de 1878, en el que Inglaterra, por su parte, se quedaba con Chipre. Egipto, aunque nominalmente seguía formando parte del Imperio Otomano, en la práctica se había convertido en parte de otro imperio, el británico. Su algodón se había convertido en una materia prima fundamental para la industria textil inglesa, sobre todo a raíz del corte de suministro americano resultante de la Guerra Civil en Estados Unidos. Y desde su inauguración en 1869, el Canal de Suez permitía acortar distancias con las colonias en Asia y, sobre todo, garantizar un comercio fluido con la joya de la corona, la India.
Es la era de la máquina de vapor y de la indiscutible hegemonía británica a escala planetaria. Durante este periodo también, Gran Bretaña establece su influencia en la periferia de la península arábiga. Acuerdos con líderes tribales locales que permitieron a estos gozar de la protección británica a cambio de entregar su soberanía en política exterior y comercial. El mapa que estás viendo es de 1883. En el extremo suroccidental de la península arábiga vemos la línea que separa la provincia más meridional del Imperio Otomano, el Valiato de Yemen, de la colonia británica de Adén, establecida en 1839 para vigilar y proteger el tránsito marítimo por el estrecho Bab el-Mandeb, y que posteriormente se convirtió en la principal estación de repostaje de carbón para los buques que transitaban aquella ruta. Con el tiempo, la colonia de Adén irá creciendo hasta ocupar la mitad de la costa sur de la península. Si seguimos hacia el este y hacia el norte, llegamos a Omán, un reino que se mantuvo independiente respecto del Imperio Otomano y que firmó un tratado de protección con el Reino Unido ya en 1798. 2 años más tarde, los ingleses instalaban allí lo que se denominaba una residencia política. Omán tenía la importancia estratégica de situarse en el estrecho de Ormuz, que conectaba el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Si nos adentramos en el Golfo Pérsico, nos encontramos los llamados Estados de la Tregua, hoy en día conocidos como los Emiratos Árabes Unidos. Este conjunto de emiratos, dedicados al cultivo de perlas y a la piratería, estableció un tratado de pacificación bajo protección británica ya en 1820. Un poco más arriba tenemos la isla de Bahrein, que inicialmente ejercía vasallaje sobre lo que hoy conocemos como Qatar. Los británicos establecieron allí su principal base en el Golfo Pérsico, convirtiéndolo en protectorado en 1861. En 1868 Qatar se desvinculó de Bahrein, convirtiéndose en otro protectorado británico. Y si nos adentramos hasta el fondo del Golfo Pérsico, nos encontramos con Kuwait, cuyo germen nace en 1899 de un tratado de protección secreto entre el jeque Al-Sabah y Gran Bretaña. Por tanto, vemos que al entrar en el siglo XX, los ingleses han establecido bases y protectorados a lo largo de toda la costa arábiga, del Golfo de Adén al Índico y hasta el Golfo Pérsico. Estas colonias y protectorados no son todavía las petromonarquías que llegarían a ser, pero conforme entramos en el siglo XX, si bien no se ha descubierto petróleo en la zona, existen razones técnicas fundadas para pensar que el subsuelo de la región lo posee en importantes cantidades, y el factor petróleo pasa a ser clave. En 1907, el Reino Unido alcanzaba con Rusia un acuerdo de reparto de zonas de influencia en Persia, la actual Irán, otro imperio que padecía un largo declive. Recordemos que, de la misma manera que los británicos habían expandido su influencia por la vía marítima en los 5 continentes, el Imperio ruso había experimentado una vertiginosa expansión en Asia, colonizando toda Siberia y presionando hacia el sur desde el Cáucaso y Asia Central. En 1908, cuando se encontró petróleo en la provincia persa de Khuzestán, se estableció la compañía petrolera anglo-persa, hoy en día conocida como BP, British Petroleum. Al poco tiempo, Winston Churchill, Lord del Almirantazgo, anunció la conversión de la flota británica a la propulsión basada en petróleo. No es de extrañar que en cuanto empezó la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña maniobrara rápidamente ya en 1914 para ocupar la actual provincia iraquí de Básora, que linda con el Golfo Pérsico y la zona de Irán donde ya se estaba empezando a producir petróleo. Imaginemos la importancia que podía tener para las potencias europeas el potencial petrolero de Oriente Medio. Inglaterra y Alemania habían construido sus revoluciones industriales en el siglo XIX sobre la base de un combustible que abundaba en sus subsuelos, el carbón. Pero al entrar en la era del automóvil, la mayor eficiencia del petróleo anunciaba profundos cambios geopolíticos. Estados Unidos lo tenía, Rusia también, pero las potencias europeas no, lo cual conllevaba inevitables consecuencias para el mantenimiento de su poder relativo en el siglo XX, también para la independencia de los pueblos de Oriente Medio. En el siglo XIX, no obstante, las potencias europeas podían obrar desde una posición de fuerza para ocupar posiciones, y sus avances ponían de relieve el atraso científico y tecnológico de los otomanos.
A partir del segundo tercio del siglo XIX, desde Estambul se ponen en marcha una serie de reformas modernizadoras, pero estas resultaron insuficientes para frenar el declive relativo que padecía el Imperio Otomano frente a las potencias europeas. A principios del siglo XX, siguiendo el patrón europeo y como impulso modernizador, nació el nacionalismo turco, que a su vez provocaría el surgimiento del nacionalismo entre las minorías no turcas del imperio, que se sintieron marginadas por un ejercicio del poder cada vez menos étnicamente imparcial en Istambul, acelerándose así las tendencias centrífugas entre árabes, armenios y kurdos. Hasta ahora hemos rodeado periféricamente el Imperio Otomano tal y como se presentaba antes de 1914. A partir de aquí empezamos a entrar dentro del territorio que todavía formaba parte del imperio cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en la que los otomanos se aliaron con Alemania y Austro-Hungría frente a sus enemigos y rivales tradicionales, Rusia, Inglaterra y Francia. Para ello es importante que entendamos un poco qué clase de imperio era o había sido este. A lo largo de 4 siglos, los otomanos habían logrado mantener la cohesión de un enorme territorio que se extendía por 3 continentes, gracias a un sistema de poder flexible que había facilitado la coexistencia de las distintas identidades etnoreligiosas y etnolingüísticas que lo componían. La estructura administrativa había experimentado múltiples cambios y los líderes regionales podían llegar a tener muchísimo poder. En el caso de Egipto, en el periodo anterior a la penetración británica, desde Cairo se había podido incluso desafiar la hegemonía de Estambul. Pero no me iré por esta rama. El imperio tenía una identidad marcadamente musulmana sunita, aunque distintos grupos cristianos, sobre todo gregorianos armenios y griegos ortodoxos, tenían una importante presencia. El peso de los no musulmanes, sin embargo, tendía a menguar con la pérdida de territorios europeos. A nivel etnolingüístico, armenios, kurdos, árabes y griegos eran las minorías más abundantes. En cuanto a peso demográfico, es complicado tener fuentes directas que nos den una idea clara. Podríamos ceñirnos al censo otomano de 1914, pero este parece tener muchísimas deficiencias. La historiografía considera que en las zonas tribales y montañosas el censo subestima a la población y que una parte importante de las mujeres no estarían contabilizadas. Además, no se incluyen las provincias de Mosul, Básora, Bagdad o el Hiyaz, la franja costera de la península arábiga que desciende desde Palestina y contiene Medina y la Meca. Y tampoco Yemen. Y aunque el censo aporta datos poblacionales por vilayatos, es decir, por provincias y por grupos religiosos, no lo hace por grupos lingüísticos. En consecuencia, entre los musulmanes, que son la mayoría de la población, no se distingue entre turcos, árabes y kurdos. Por otro lado, entre los cristianos también hay árabes. Es complicado. Pero bueno, como soy bastante tozudo, he repasado un poco la literatura académica accesible sobre la cuestión, y no encontrando fuentes para estimaciones fiables, te presento las mías, basadas en lo que he leído. Tienen un valor limitado, pero permiten hacerse una idea aproximada. En la descripción encontrarás las fuentes de las que me nutro. El censo de 1914 contabiliza 18,5 millones de habitantes en aquel entonces, excluyendo los 12 millones de Egipto, que tenía su propio censo. La realidad podría estar entre los 25 y los 30 millones fácilmente, excluyendo a Egipto, que como dijimos todavía formaba nominalmente parte del Imperio Otomano, pero en la práctica estaba bajo control británico. Para que nos hagamos una idea a modo de comparación, la población en aquel momento de España era de 20 millones de habitantes. El Reino Unido, incluida Irlanda, tenía 46 millones, Alemania 68 millones, Francia 40 millones e Italia 35. De los 25 a 30 millones del Imperio Otomano, más o menos 17 millones estarían en la zona de Anatolia, aproximadamente el territorio de la actual Turquía. De estos, unos 10 millones serían turcos étnicos, siendo los otros principalmente armenios y kurdos en el este y griegos en el oeste. Los griegos también estaban en lo que quedaba de territorios europeos, básicamente en la zona de Tracia al oeste de Estambul. Más al sur nos encontramos con los territorios árabes: Siria, Palestina, Mesopotamia. Aquí tenemos unos 6 millones de árabes. Más al sur, si sumamos el Hiyaz y Yemen, llegamos a unos 3 millones más.
es decir, unos 9 millones de árabes en el Imperio Otomano, excluyendo a Egipto, que también son árabes. Es increíble pensar que a día de hoy todas estas poblaciones se han multiplicado por lo menos por 10. Los judíos, un total de unos 300.000 en todo el imperio, se concentran principalmente en Estambul, Salónica, antes de pasar esta a Grecia tras las guerras balcánicas de 1912 y 1913, y Palestina, con importantes contingentes también en Yemen, Bagdad, Damasco y Alepo. Los judíos, evidentemente, eran muchísimo más numerosos en Europa, pero esto lo veremos más adelante. El de Oriente Medio es un conflicto geopolítico, interétnico, interreligioso y bíblico. Es bíblico porque sus principales actores lo entienden así, pero también por sus proporciones y crueldad, por no hablar de sus posibles consecuencias para la humanidad, el genocidio e incluso el invierno nuclear. En torno a Jerusalén convergen y colisionan las más importantes fracturas que oponen a los grupos humanos que pueblan el planeta: cristianos y judíos frente a musulmanes, colonizadores y colonizados, excolonizadores y excolonizados, norte y sur global, Occidente y los demás. Para Occidente está en juego la esencia misma de su alma, pues nada puede ya ocultar su complicidad con los crímenes de un Estado con cuya creación en 1948 quiso corregir los crímenes de su propio pasado y expiar sus culpas. Nadie es peor alumno de la ONU que su propio hijo, el Estado de Israel. En esta serie de vídeos exploramos los orígenes, la evolución y unas perspectivas de futuro que pueden ser literalmente apocalípticas. Hablamos de los hechos históricos, legales, políticos, bélicos, demográficos, que rodean y constituyen el conflicto. Pero también nos adentramos por senderos menos o en todo caso más superficialmente transitados. Por ello dedico capítulos exclusivos al lobby israelí en Estados Unidos y en Europa, desde antes de la creación del Estado judío y hasta la actualidad. Otro capítulo versa sobre el sionismo histórico, con especial énfasis en el sionismo cristiano, una pieza fundamental de este puzzle. Y no dejaremos de lado la geopolítica imperial, las pugnas por el control de los recursos de la región y de sus vías de comunicación, y su relación con el conflicto. Casi todo lo que te cuente se basará en hechos que tendrás a tu fácil alcance contrastar porque son públicos, conocidos e incontrovertidos. Para los elementos menos conocidos, encontrarás en la descripción las referencias que los respaldan, siguiendo la numeración que aparecerá en pantalla. Durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos tuvieron básicamente 4 frentes. El primero de ellos fue el del Cáucaso, donde se enfrentaban a los rusos. El segundo, la campaña de Galípoli, en la que un desembarco franco-británico trató sin éxito durante meses de alcanzar Estambul. Los otros 2 frentes son el de Mesopotamia, con la incursión de los británicos desde el Golfo Pérsico, y el del Sinaí-Palestina, en el que operó con éxito la Alianza Británico-Árabe. La guerra en el Cáucaso acabó con la retirada de la Unión Soviética de la Primera Guerra Mundial, tras la Revolución de Octubre y el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918. Como consecuencia de la guerra en aquella región, tenemos el terrible genocidio armenio. Los turcos temían que los armenios no fueran leales al imperio en su enfrentamiento con los rusos, y obraron en 1915 para expulsarlos de las regiones de Anatolia Oriental, en la que eran la mayoría de la población en aquel entonces. La historiografía habla de entre 600.000 y 1,5 millones de muertos como resultado de masacres y brutales deportaciones en las que se obligaba a los armenios a cruzar el desierto sirio hacia Líbano, a menudo a pie. En octubre de 1918, la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin para los otomanos con el armisticio de Murdos. Los británicos y franceses no tardaron en ocupar Estambul, y a lo largo de los siguientes 2 años se llevaron a cabo las negociaciones del Tratado de Sèvres. Sèvres, o Sèvres, si prefieres una pronunciación más española, forma parte de los llamados Tratados de París, en los que los aliados impusieron condiciones draconianas a las potencias vencidas. El Tratado de Versalles con Alemania, el de Saint-Germain con Austria, el de Trianon con Hungría, Sèvres con los otomanos. La lógica dominante en todos ellos era la que abanderaban los 2 estadistas más influyentes del momento, Lenin y quien llevara la voz cantante en la Conferencia de París, el presidente Wilson de Estados Unidos. Era la lógica de la libre determinación de los pueblos, de la autodeterminación en lenguaje más coloquial. Básicamente las fronteras se debían hacer corresponder con las mayorías etnonacionales cuando fuera posible,
y siempre que ello no fuera en beneficio de los grupos nacionales dominantes en las potencias perdedoras, léase alemanes, húngaros o turcos. Sèvres se cebaba especialmente con los turcos e implicaba un despiece total del Imperio Otomano, incluso de la propia Anatolia, una parte importante de la cual, en torno a Esmirna, se le daba a Grecia. El sur de la península se colocaba bajo influencia italiana. Los estratégicos estrechos del Bósforo y los Dardanelos bajo control internacional. Y en la región más oriental se pretendía crear un estado armenio con la poca población armenia que quedaba. También se abría la posibilidad a la creación de un estado kurdo en el sureste. Sin embargo, la cosa no quedó allí. La Primera Guerra Mundial tuvo su epílogo en Turquía. No entraré en los detalles, pero la Guerra de Independencia turca estalló poco después de Sèvres, en parte propiciada por las desmesuradas ambiciones griegas en torno a Esmirna. El caso es que, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, los turcos pudieron recuperar el control de toda Anatolia y forzar un nuevo tratado, el de Lausana de 1923, en el que se establecían las fronteras de Turquía que conocemos en la actualidad, con la pequeña excepción de la provincia de Hatay, que pasó de Siria a Turquía en 1939. Ahora que hemos concluido nuestro gran periplo por Oriente Medio a principios del siglo XX, podemos ir acercándonos poco a poco a la cuestión palestina. Para ello empezaremos con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial en esta región. La alianza Hussein-McMahon, por la que recordarás los ingleses establecieron un pacto con los árabes para cooperar en la guerra contra los otomanos, llevó a que los árabes, proveídos de armamento británico, llevaran a cabo una guerra de guerrillas en la retaguardia otomana, atacando desde el este y el sur las líneas de suministro otomanas, especialmente la línea ferroviaria que bajaba desde Turquía hacia la Meca y también el puerto del Mar Rojo de Aqaba. Quizá recuerdes escenas de estos acontecimientos en la gran película Lawrence de Arabia, en la que precisamente este del que hablamos es el trasfondo histórico. T. Lawrence fue enviado por los británicos a ayudar a los árabes, sirviendo de alguna manera de enlace y de mano derecha de Faisal, hijo de Hussein. Ese debilitamiento de la retaguardia otomana facilitó a las tropas británicas procedentes de Egipto la conquista del Sinaí y Palestina a finales de 1917. A continuación, los árabes prosiguieron su campaña hacia el norte, tomando Damasco en octubre de 1918. A tenor de lo contenido en las cartas intercambiadas entre McMahon y Hussein, los árabes esperaban poder formar un estado independiente en toda la región que abarcaban las históricas Mesopotamia y Siria, incluida Palestina. Específicamente lo que se mencionaba era una excepción en beneficio de los franceses para los territorios que quedaban al oeste de una línea marcada por Alepo, Homs y Damasco. El libro de James Barr, A Line in the Sand, una línea en la arena, recoge los pormenores de las negociaciones, basándose en todos los documentos oficiales y oficiosos de la época, y también en las memorias de los protagonistas. Ya antes de la guerra, por medio de Abdullah bin Hussein, hijo del jerife de la Meca Hussein bin Ali, los nacionalistas árabes habían tanteado a los británicos en el Cairo, buscando apoyo en forma de armamentos para una rebelión árabe contra los otomanos. Así que una vez iniciada la guerra, y sobre todo ante el fracaso inicial de la campaña de Galípoli, los británicos activaron la opción árabe. La correspondencia Hussein-McMahon, en la que se negocian las condiciones de la alianza, está compuesta de 9 cartas. En la primera de ellas, los árabes establecen sus condiciones territoriales. Quieren un estado que abarque básicamente toda la parte del Imperio Otomano situada al sur de la actual Turquía. Los ingleses son conscientes de las ambiciones francesas en Siria, y en su respuesta, McMahon trata de aparcar la cuestión territorial para que sea tratada después de la guerra. Hussein responde con contundencia, dejando claro que las demandas territoriales no suponen un punto de partida en una negociación, sino una condición sine qua non. Pero en septiembre y octubre de 1915, Francia, por medio de quien fuera su cónsul en Beirut, Georges Picot, que es un excelente conocedor de la zona, defiende ante Londres con cada vez mayor firmeza sus pretensiones en Siria y lo que hoy es Líbano. Francia, además de importantes intereses comerciales en la zona, tenía una largamente establecida relación de protección con los cristianos maronitas, que eran el grupo étnico dominante en el monte Líbano. Y dado que Francia estaba soportando la parte más dura de la contienda en el frente occidental en Europa, donde sus muertos ya se contaban por cientos de miles, estaba en condiciones de exigir a su aliado
que no actuara sin tener en cuenta lo que en los círculos imperialistas franceses se consideraban derechos adquiridos prácticamente desde la época de las cruzadas. Los franceses exigen Siria, los árabes también. Inglaterra los necesita a ambos. MacMahon recibe desde Londres instrucciones. Debe intentar evitar comprometerse con los árabes, pero también es imperativo cerrar el acuerdo. Su carta del 24 de octubre a Hussein es la decisiva, y en ella el alto comisionado de Egipto trata de cuadrar el círculo, y prácticamente lo consigue. Con respecto a los distritos de Mersina y Alejandreta y las porciones de Siria que se encuentran al oeste de los distritos de Damasco, Homs, Hama y Alepo, no pueden considerarse puramente árabes y deben ser excluidos de los límites demandados. Hasta aquí todo bien. MacMahon está reservando Líbano para Francia, calculando que los árabes no dejarán escapar una alianza decisiva por Líbano. Pero a continuación viene la genialidad de MacMahon para resolver con una coma, o más bien con la ausencia de la misma, el colosal dilema geopolítico al que se enfrentaba el Imperio británico, que oponía sus intereses en Europa a sus intereses en Oriente Medio. En cuanto a las regiones situadas dentro de esas fronteras en las que Gran Bretaña es libre de actuar sin detrimento de los intereses de su aliado, Francia, estoy facultado en nombre del Gobierno de Gran Bretaña para dar las siguientes garantías y responder a su carta de la siguiente manera. Con sujeción a las modificaciones anteriores, Gran Bretaña está dispuesta a reconocer y apoyar la independencia de los árabes en todas las regiones dentro de los límites demandados por el jerife de la Meca. Rebobinamos. En cuanto a las regiones situadas dentro de esas fronteras en las que Gran Bretaña es libre de actuar sin detrimento de los intereses de su aliado, si detrás de fronteras colocamos una coma, la frase indica que dentro de esas fronteras Gran Bretaña puede actuar libremente. Y una lectura sin lupa nos puede dar la impresión de que esa coma está allí, o que si no está será una errata. Pero es intencionado, porque sin la coma la frase desvincula el compromiso británico de las fronteras demandadas. La genialidad de MacMahon fue escribir la frase, que debía llevar la coma sin la coma, alterando su significado para engañar a Hussein, o por lo menos para obtener del mismo la aceptación implícita de que después de la guerra tendría que vérselas con los franceses. La verdad es que, aunque en su respuesta aceptaba la propuesta británica, ya quedaba por cerrada la cuestión territorial, no sabemos cómo hubiera reaccionado Hussein, porque el traductor al árabe de la carta la tradujo como si la coma invisible hubiera estado allí. Y 5 años más tarde, cuando se descubrió que la ambigüedad tan deliberada como engañosa de MacMahon no se había replicado en lo que leyó el jerife de la Meca, todo un gobierno británico sufrió un pequeño ataque de nervios. En todo caso, la polémica que pudiera existir en cuanto a la mala traducción, la perfidia británica y las distintas interpretaciones, en ningún caso afecta a lo que se podía interpretar respecto de Palestina, que no queda al oeste de la línea Alepo-Damasco, sino al oeste de la extensión de esa línea mucho más al sur de Damasco. En el otoño de 1915, cuando los franceses supieron del compromiso adquirido por Gran Bretaña, por ambiguo que éste fuera, montaron en cólera. Desde luego aquellas promesas no vinculaban a Francia. Y al parecer tampoco al negociador británico Sir Mark Sykes, que en enero de 1916 acordaba con Georges-Picot el texto y el mapa conocidos como Sykes-Picot, que sus respectivos gobiernos ratificaron en mayo. El texto del acuerdo secreto que los rusos harían público después de la revolución bolchevique decía: Francia y Gran Bretaña están dispuestas a reconocer y proteger un Estado árabe independiente o una confederación de Estados árabes en las zonas A y B marcadas en el mapa anexo, bajo suceranía de un jefe árabe. En la zona A, Francia, y en la zona B, Gran Bretaña, tendrán prioridad de derecho de empresa y préstamos locales. En la zona A, Francia, y en la zona B, Gran Bretaña, suministrarán por sí solas consejeros o funcionarios extranjeros a petición del Estado árabe o de la Confederación de Estados Árabes. En la zona azul se permitirá a Francia y en la zona roja a Gran Bretaña establecer la administración o el control directo o indirecto que deseen y que consideren oportuno concertar con el Estado árabe o la Confederación de Estados Árabes. En la zona marrón se establecerá una administración internacional,
cuya forma se decidirá previa consulta con Rusia y posteriormente en consulta con los demás aliados y los representantes del jerife de la Meca. Básicamente se establecía una línea de demarcación al sur de la cual Francia respetaría la preeminencia británica y al norte de la cual Gran Bretaña tendría la misma deferencia con Francia. Palestina debía ser objeto de una administración internacional, pero ya sabemos que esto nunca se llevó a la práctica. Antes de seguir, permíteme un breve inciso para pedirte tu apoyo. Estos vídeos me llevan muchísimo trabajo, como te podrás imaginar, y no soy un equipo, los hago yo solo, y evidentemente los hago con gusto. Lo que sí me gustaría, sin embargo, es que estos vídeos lleguen a un máximo número de personas. Por ello, si te está gustando y quieres recompensarme por el esfuerzo, te pido que te suscribas al canal y le des a la campanita, o me pongas un like. Toda interacción es buena para que el algoritmo le dé más visibilidad al contenido. Un comentario también me hará feliz. Ahora toca hablar un poco de Hussein bin Ali y de sus hijos, que tienen un papel muy destacado en toda esta historia. En 1908, Hussein era designado desde Estambul para ser jerife de la Meca. Este era un cargo de especial importancia en el Imperio Otomano, pues después del sultán era la segunda figura de mayor prestigio en todo el mundo islámico, ya que tenía la responsabilidad de velar por la protección de las ciudades santas de Medina y la Meca. Hussein no era el primero de su linaje en ostentar el cargo. Ya lo habían hecho su abuelo y muchos de sus antepasados a lo largo de los siglos. Estamos hablando aquí de la dinastía hachemita, que sigue gobernando Jordania a día de hoy. Son descendientes directos de Mahoma. Bueno, en realidad no de Mahoma, sino de Hashim ibn Abd-Manaf, abuelo del profeta. En todo caso, como decía, en 1908, Hussein bin Ali, siguiendo la tradición familiar, había obtenido el puesto, y desde ahí obraría, ambicionando ser un día el rey de un gran estado árabe independiente. Sus hijos, Abdullah y especialmente Faisal, lideraron los esfuerzos bélicos de los árabes en la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1920, Faisal, que había tomado Damasco en 1918, era proclamado rey del Reino Árabe Sirio por el Congreso Nacional Sirio. Sin embargo, un mes más tarde, en abril, en la Conferencia de San Remo, Siria y Líbano se asignaban a un mandato francés y Palestina y Mesopotamia a un mandato británico. La región del Hiyaz se convertía en un reino independiente, con Hussein bin Ali como rey. Los franceses emprenderían rápidamente una guerra para expulsar a los partidarios del Faisal del poder en Damasco. Fue una guerra breve, en la que los árabes fueron brutalmente aplastados en la batalla de Maysalun. En Mesopotamia, en 1920, tras años de ocupación británica, sin que se cumplieran las promesas de independencia política para los árabes, se empezó a fraguar una rebelión, a la cual el nuevo secretario para las colonias, Winston Churchill, asesorado por T. Lawrence, dio solución trayendo a Faisal, que había perdido su trono en Siria, para reinar en un nuevo país que se creaba en forma de mandato británico y que obtendría su independencia formal en 1932. Irak es un estado literalmente inventado por los ingleses, con las antiguas provincias mesopotámicas de Bagdad y Básora, pero también con la región mayoritariamente kurda en torno a Mosul más al norte, donde se esperaba encontrar petróleo en abundancia. Los descendientes de Faisal reinarían hasta 1958, cuando el último rey hachemita de Irak fue depuesto y asesinado. Por otro lado, el hermano mayor de Faisal, Abdullah, fue convertido en emir de otro país inventado por los británicos, esta vez como escisión de Palestina, el mandato de Transjordania, que ganaría su independencia tutelada en 1946. Este territorio, situado al lado oriental del río Jordán, que hoy conocemos como Jordania, fue diseñado desde un primer momento como válvula de escape para los problemas entre sionistas y árabes palestinos que ya se perfilaban en 1920, y cumpliría exactamente esa función a lo largo de las décadas venideras. Incluso podríamos decir que hasta la actualidad. Abdullah reinaría sobre ellos hasta que fuera asesinado en Jerusalén en 1951. Su bisnieto, Abdullah II, es el rey actual de Jordania. Por tanto, a principios de los años 20, si bien no se había formado un gran estado árabe, el padre tenía su reino en el Hiyaz, mientras que sus dos hijos recibían cada uno el suyo bajo tutela británica en Jordania e Irak. Hussein, que se había negado a aceptar el Tratado de Sèvres, perdió el favor de los británicos,
y poco después, en 1924, su reino en el Hiyaz fue conquistado por el vecino reino de Nejd, de Arabia Central, donde reinaba Abdulaziz ibn Saud. De la unión del Hiyaz y del Nejd, bajo la casa de Saud, nace en 1932 el Estado moderno de Arabia Saudí. Hussain, por su parte, acabaría exiliado en Chipre. En este vídeo hemos visto el contexto del que surge el conflicto de Oriente Medio entre judíos y árabes. Hemos recorrido la geografía de toda la zona antes de la Primera Guerra Mundial y hemos visto el juego de alianzas y promesas en el que estaba inmerso el Reino Unido, la potencia que en la práctica determinaría el futuro de los pueblos de la región. En la segunda parte hablaremos de los judíos en Europa a principios del siglo XX y también nos centraremos en las deliberaciones del gobierno británico y el por qué optó por ocupar Palestina y aplicar allí una política sionista de colonización judía. También nos detendremos en el mandato de Palestina en los años 20 y 30 y veremos cómo el conflicto entre ambas comunidades y contra los británicos surgió prácticamente de inmediato a partir de 1920 y cómo este se fue volviendo cada vez más violento. Entre esta primera y la segunda parte habremos visto todos los elementos clave del origen del conflicto que continúa más de 100 años más tarde, para desgracia de los habitantes de la región y sobre todo de la parte más débil. None of my friends is a murderer. You are angry, English. He was nothing. The well is everything. The Hazimi may not drink at our wells. He knew that. Salam. Hut, hut, hut. Sheriff Ali, so long as the Arabs fight tribe against tribe, so long will they be a little people, a silly people, greedy, barbarous, and cruel, as you are. Come. I will take you to Faisal. I do not want your company, Sheriff. Wadi Safra is another day from here. You will not find it. And not finding it, you will die. I will find it. With this. Good army compass. How if I take it? Then you would be a thief. Have you no fear, English? My fear is my concern. Truly. God be with you, English.